tutora, soy Carla Benavides, estudiante de Ingeniería Industrial. Paso a explicar el ejercicio, el anexo número 2. Entonces, vamos a compartir pantalla. El punto mío fue, yo escogí la máquina de Atwood. Entonces, la máquina de Atwood se baja principalmente en la segunda ley de Newton. Entonces, este mecanismo está compuesto por masas conectadas por una cuerda que pasa por una polea. Este experimento se utiliza para estudiar el movimiento acelerado de los cuerpos bajo la influencia de la gravedad. Aquí tenemos el primer ejercicio, que acá, como se nota, son dos masas atadas a una cuerda que pasan por una polea. Están los diagramas de cuerpo libre del primer ejercicio. Son las fuerzas que influyen es el peso y la tensión en las dos masas. Tenemos tres ecuaciones obtenidas a partir del diagrama de cuerpo libre. La primera ecuación es tensión menos peso 1 igual a menos masa 1 por aceleración. La segunda ecuación es tensión menos peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Y usamos la primera y la segunda ecuación para encontrar la ecuación número 3, que es la ecuación de la aceleración. Entonces, esta nos quedaría, aceleración es igual a gravedad por masa 1 menos masa 2 sobre masa 2 más masa 1. Entonces, teníamos los valores que ya nos habían dado, que para eso, para la masa 1 y la masa 2, pues teníamos que poner el número también de documento para poder completar el último número de documento. Entonces, para ya tenemos que hallar la tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. Entonces, bueno, teniendo las ecuaciones, nos da el resultado de que la tensión 1 es igual a 65.4 newtons, igual que la tensión 2. Y la aceleración nos dio 3.27 metros por segundo cuadrado. Esto fue pues ya reorganizamos los valores, entonces pues ahí nos dio esos resultados haciendo las ecuaciones. También nos decía que tenemos que dar una solución innovadora de la situación en el mundo real. A mí me tocaba dar una solución innovadora para optimizar las torres de telecomunicaciones utilizando los principios de la dinámica, especialmente los relacionados con las tensiones pues eso se refiere a la máquina de Atwood. Podemos dar soluciones utilizando el funcionamiento de la máquina de Atwood. Primero, podemos utilizar poleas adicionales para distribuir mejor las tensiones. De esta manera, las fuerzas no recaerían tanto sobre un punto, lo que ayudaría a que los cables y las estructuras de la torre sean más resistentes y menos propensas a fallar. Este enfoque aprovecha el concepto de distribución de fuerzas que se observa en la máquina de Atwood. La segunda solución podría ser mejorar los materiales de los cables. Podemos utilizar materiales más fuertes como lo son los cables de fibra de carbono o compuestos avanzados que podrían ser una solución. Esos materiales son más ligeros y resistentes, lo que aumentaría la durabilidad de los cables y haría que la torre funcione mejor. La tercera sería tener un monitoreo de tensiones con sensores inteligentes. Estos sensores se podrían ajustar automáticamente a la tensión de los cables, asegurando que siempre estén dentro de los niveles seguros. Esto evitaría daños a las torres o a los cables debido a las tensiones excesivas, especialmente en condiciones climáticas adversas como las tormentas o los vientos fuertes. El otro sería incorporar contrapesos en el sistema. Siguiendo el modelo de la máquina de Atwood, se podrían usar contrapesos para equilibrar las tensiones en los cables de las torres. De esta manera, la fuerza de ambos lados de las poleas estarían equilibradas, lo que nos ayuda a distribuir mejor las capas y reducir el riesgo de daño en los cables y en las poleas.
Aplicando los principios de la dinámica como las tensiones y el equilibrio, podemos hacer que las torres de telecomunicaciones sean más eficientes y resistentes, utilizando pues todos los recursos que dije anteriormente. Estas soluciones innovadoras nos ayudan a que las torres de telecomunicaciones sean más seguras y funcionen mejor, incluso en condiciones difíciles. Aquí está la solución analítica de la demostración número 4. Tenemos el grafo de cuerpo libre, que son el peso, la tensión, la fricción. Nos decía que teníamos que encontrar la distancia total recorrida por el bloque, la fuerza total aplicada por la grúa, el trabajo realizado por la grúa y la potencia promedio desarrollada por la grúa. Bueno, entonces nos daban unos valores los cuales pues teníamos que sumarle a la masa del bloque, teníamos que sumarle los dos últimos dígitos del documento y al tiempo y a la velocidad final le poníamos los dos últimos números del documento. Entonces, para eso para la distancia total recorrida por el bloque se utiliza la fórmula que se deriva de la distancia recorrida. Sería velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración y tiempo. Reemplazamos los valores y nos dice que la aceleración es 0.29 metros por segundo. Entonces, después de tener la aceleración, se halla la distancia. Entonces, la ecuación para la distancia es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores y nos dice que la distancia total recorrida por el bloque es de 2.6 metros. También se debía hallar la fuerza total aplicada por la grúa. Para eso se hacía la sumatoria de todas las fuerzas y reemplazando valores, haciendo las ecuaciones, nos dice que el total de la fuerza aplicada por la grúa es de 1839.9 newton. Teniendo eso, nos debíamos hallar el trabajo realizado por la grúa, que es peso igual a la fuerza total de la grúa por la distancia. Reemplazamos los valores y el trabajo realizado por la grúa es de 4.833.7 julios. Después se hallaba la potencia promedio, que es potencia promedio igual a el trabajo realizado de la grúa sobre el tiempo. Y nos da 1136.5. Entonces, listo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.